Dios le bendiga una vez más. Le damos gracias al Señor por darme esta oportunidad, el privilegio de poder grabar una palabra más, de venir esta mañana a compartir con ustedes. Ahorita que estaba dormida me levantó en la madrugada el Señor y me despertaba y aún dormida me daba una palabra y me decía, esta palabra yo recuerdo que yo la prediqué hace meses atrás y me daba esta palabra y me la traía hasta que me despertó y me decía, levántate y que compartiera esta palabra. Y es, tú a quién le crees. Y el Señor mientras dormía me hablaba y me decía, ¿a quién has creído? Y me traía memoria y me decía, y esto es lo que quería compartir, perdón, que yo le he creído a Dios. Si ven globos atrás, es porque hoy 22 de abril es el cumpleaños número 3 de Noemí. Y eso es lo que me traía a dormir, mientras dormía es lo que me traía el Señor y me inquietaba y me decía, ¿tú a quién le crees? Y me traía el testimonio y me decía, ¿a quién le has creído? Y me traía el testimonio de que porque yo le creía a Dios, porque yo puse mi mirada en el Señor, es que hoy tengo el privilegio, la dicha, la bendición de ya celebrar el tercer cumpleaños de Noemí. Después de que los médicos y el enemigo habían declarado muerte, creí en la palabra del Señor. Creí en la palabra del Señor, creí en sus promesas, creí en Él. Y mire que hasta ahora he visto la mano de Dios cómo se ha glorificado y tengo la de bendición de que ya son 3 años que he podido disfrutar de Noemí, de la bendición que Dios nos dio, que eran que naciera Noemí, el propósito que Dios tenía por el cual nos envió a Noemí. Y algo que mientras, ahora entendía que mientras yo oraba y cuando me vine a sentar a leer palabra, a buscar palabra, a leer palabra, me daba sobre las promesas realizadas mediante la fe. Y si usted se fija, dice la palabra en el 17, dice Romanos 4:17, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, como está escrito, le dijo el Señor a Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. A quien creyó, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que son. Pero otra cosa, dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido, por lo cual también se le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, a los que creemos en él, en que él se levantó de los muertos, perdón, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el Señor me daba esta palabra y yo decía, ¿tú a quién crees? Mire, mi hermano, si dice la palabra de que Abraham se le fue dada una promesa y la promesa es, te pondré por padre de muchas naciones. Y más sin embargo, él creyó. Él creyó, ¿por qué? Dice, porque dice el Señor que Él llama las cosas que no son como que son. Y esa fue una palabra a la que yo me aferré. Y siempre yo me he aferrado a llamar lo que no es como que es. Porque aunque los médicos decían y declaraban muerte, aunque los médicos decían de que Noemí no iba a nacer, aunque los médicos declararon muerte, mi hermano, aunque dijeron de que no iba a llegar ni siquiera al 4.º mes,
para la honra y gloria de Cristo Jesús. Hoy, el día de hoy, cumple 3 años ya de nacida. ¿En quién tú crees, mi hermano? Si la palabra dice que aún Abraham no debilitó, dice, no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo ya estaba, dice, como muerto, pues ya casi era un hombre de 100 años, ni en la esterilidad de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Mira, mi hermano, tú tienes que comenzar a declarar lo que no es como que es, aunque tus ojos no lo vean, aunque tus ojos vean lo contrario. Tú tienes que seguir firme, no tienes que debilitarte en la fe, tienes que seguir creyendo y tienes que seguir creyendo en las promesas del Señor, porque su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Solamente sigue creyendo, sigue fortaleciéndote en la fe, sigue creyendo en su palabra. También dice, sigue dándole gloria a Dios en todo tiempo, aunque veas lo contrario, aunque veas tus hijos destruidos, aunque veas tu matrimonio destruido, aunque veas a tu marido o a tu esposa que cada día están más alejados del Señor, aunque veas que tu casa se cae en pedazos, aunque veas que las cosas no están saliendo como tú las ves, pero más sin embargo, a Abraham se le dio una promesa y la promesa él no la vio. Abraham murió y más sin embargo no vio que ya era padre de mucha gente. Se le dio multitudes. Le dijo el Señor, tu descendencia será más grande que la arena, será más grande que las estrellas del cielo y la arena del mar. Y más sin embargo él no lo vio, pero lo creyó y le fue contado. Dice que le fue contada por fe. ¿Por qué? Porque estuvo convencido de lo que Dios le había prometido, creyó y le fue contada por justicia. Y dice que esta promesa no solamente es con respecto a él, sino que también es para nosotros, dice, a quienes ha de ser contado todo esto. Entonces nosotros tenemos que seguir creyendo que aunque no veamos lo que el Señor nos ha prometido, mire, yo me aferro a esa palabra y yo creo en esa palabra que mi casa y yo serviremos al Señor, que mi casa y yo seremos salvos. Yo le voy a decir una cosa, cuando yo me casé, yo estaba alejada del Señor. Cuando yo me casé, mi hermano, yo no era la mujer que soy hoy, ni estaba en el nivel espiritual que puedo estar hoy. Yo llegué de nuevo, me casé y eso fue lo que me llevó a regresar y a buscar del Señor y me llevó a los caminos del Señor, porque no tenía ni 6 meses y ya estaba casi con un divorcio. El divorcio ya era inminente en la puerta de mi casa y eso me hizo llegar a los pies del Señor y buscar del Señor, porque recuerdo que cuando mi esposo y yo, según nosotros creíamos que ya habíamos tratado todo, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a probar una última cosa, y me dijo, vamos a ir a una terapia, vamos a buscar un psicólogo y vamos a buscar una terapia de matrimonio. Y yo recuerdo que yo le dije, yo no creo en el hombre, yo no creo en los psicólogos porque son hombres igual que yo y tienen carne igual que yo. Le dije yo no creo en el hombre, yo no creo en el psicólogo. Le dije, yo lo único que creo es en Dios, y si realmente, le dije yo, querés que este matrimonio se salve, lo único que te puedo decir es que la última oportunidad que tenemos es buscando a Dios. Le dije yo, vamos a buscar una iglesia y vamos a buscar ayuda en un pastor que nos ayude, le dije yo, y que sea Dios, le dije yo, y si esto es de Dios, así va a ser. Y mire, mi hermano, que desde entonces, recuerdo que desde entonces, mi hermano, desde que nosotros buscamos una iglesia y nos refugiamos en el Señor, no ha sido fácil. ¿Usted cree que ha sido fácil? No ha sido fácil, mi hermano. Si usted supiera todo lo que yo he tenido que pasar a lo largo de estos 6 años, ya tengo 6 años y medio, ya voy para 7 años con Luis. ¿Usted cree que ha sido fácil? No ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil. Ha habido momentos en que yo he tirado la toalla tantas veces. Yo recuerdo que una vez el Señor me decía, ¿tú sabes cuántas veces tú tiraste la toalla? Tú sabes cuántas veces te diste por vencida, pero cada vez que tú tirabas la toalla, yo la recogí y te la volví a dar. Usted sabe cuántas veces yo he dicho, ya no puedo más. Hasta aquí, Señor, ya no puedo más con esta carga. Cuántas veces, o todo lo que yo he tenido que pasar, y cada vez que pasaba algo, el Señor solamente me decía, espera.
parte, y me sigue diciendo, es parte del proceso, es necesario, es parte del proceso. Mira, mi hermano, yo no entendía que todo lo que yo he pasado a lo largo de los de los casi 7 años de matrimonio que yo tengo, ha sido parte del proceso, ha sido necesario, pero todo lo que el enemigo ha tirado para maldición, para muerte, para herir, para dañar, Dios lo ha convertido en bendición. ¿Por qué? Porque el proceso me ha fortalecido, porque el proceso me ha hecho fuerte y el proceso me ha hecho crecer espiritualmente. El proceso ha sido necesario. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque tenemos que ser pulidos, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que haber sido pasados por el fuego y probados. Mire, dice que el oro, yo no sé mucho de eso, pero lo he escuchado tantas veces, que dice que el oro para hacer oro, tiene que ser pasado por el fuego para ser probado. Y es lo que yo le decía a mi esposo la vez pasada, algo que el Señor me traía, y es cierto. Cuando nosotros, por ejemplo, en mi país, que en mi país usted sabe de que a uno le venden algo y le dicen que es oro y no es oro, eso es cobre, es mentira. Y yo le decía a mi esposo, algo que el Señor me traía era, me decía, mira, cuando tú compras una cadena de oro, compras algo de oro en tu país, ¿qué era lo primero que hacían? Yo recuerdo que le echaban limón o lo raspaban, no sé qué tanto hacían para ver si era oro. Si eso se pelaba o se ponía negro, se manchaba, eso era cobre, eso no era oro. Entonces nosotros también tenemos que ser pasados por el fuego. ¿Por qué? Porque por el fuego se va a ver si tú eres oro o si tú eres cobre. Ahí es donde realmente se sabe, en el proceso se sabe quién eres o de qué estás hecho. Mire, mi hermano, yo recuerdo que todo esto, cuando yo le decía al Señor, había momentos en que yo le decía, Señor, ya no puedo más. Señor, ya estoy cansada, esto duele, ya no puedo más. Y el Señor me decía, más me dolió a mí, habré entregado a mi hijo, tienes que seguir. Y al ver todo y el Señor a traerme a memoria todo lo que pasó mi Señor Jesucristo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Mire, créame que mi problema o lo que yo estuviera pasando se quedaba así, mire mi hermano, de chiquitito a la par de todo lo que el Señor había pasado. Y eso tiene que darte fuerza. En vez de hacerte caer y decir, ya no aguanto más, ya no puedo más, eso tiene que darte fuerza para decirte, más pasó el Señor por mí, más pagó el Señor por mí, para que yo siga, para que yo siga. Dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme y ven en pos de mí. Y créame, mi hermano, que la cruz no es fácil, pero es necesaria. La cruz no es fácil, pero después, al final del camino, vamos a tener la victoria. Yo recuerdo que yo estaba pasando por un proceso tan fuerte, ¿verdad? El enemigo se había levantado, Bueno, cuando no se levanta, cochino, diablo, mentiroso, no descansa. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Ese no descansa. Y peor ahora, mi hermano, que ya sabe que lo que le queda es poco. Ese no descansa. Ese está tirando con todo lo que puede. Pero dice la palabra, mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y dice la palabra también, en el mundo tendréis aflicciones, pero estate tranquilo porque yo ya vencí el mundo. Yo sé que yo soy más que vencedor, más que victorioso en Cristo Jesús. Y Él ya nos entregó en nuestras manos la cabeza de ese gigante en el nombre de Jesús. Y yo lo sigo creyendo. Pero yo recuerdo que pasando por este proceso, yo recuerdo que hemos ido en varias ocasiones a una iglesia a una iglesia de visita, ¿verdad? A campañas y esto. Y siempre una señora ya mayor, bien adulta, que recuerdo que cuando yo vi por primera vez que esa señora creo que fue en un retiro de damas que fuimos allá en Fayetteville, recuerdo que esa señora pasó a dar un especial. Y créame que esa señora a duras penas camina con una bien despacito porque ya está bien grande y ya casi no puede ni caminar. Pero cuando aquella señora pasó al frente a cantar y abrió su boca, wow, mi hermano, qué bendición, parecía que eran ángeles los que estaban cantando. Tiene una voz, tiene un don, tiene una voz privilegiada, hermosa, preciosa. Y ella siempre canta la canción de Nancy López del Proceso. Yo esa canción me la sé de memoria y a mí me gusta mucho. Y habíamos ido como 2 o 3 veces a eventos y a cosas que esta iglesia hacía, ¿verdad? Íbamos a compartir con ellos.
Y recuerdo que siempre que cantaba yo me gozaba porque es lindo ver a aquella mujer cómo canta, cómo Dios usa su boca, cómo es de Dios, el don de esa señora es de Dios, cómo Dios usa esa boca y es de bendición. Pero ese día en especial, mi hermano, ese día fue diferente. Yo estaba pasando por ese proceso y yo recuerdo que yo lloraba por ese proceso. Y ese día cuando esa señora empezó a cantar, entendí que a medida que esa señora iba cantando, como el Señor, el Espíritu Santo la iba usando para romper todo aquello que me estaba oprimiendo, para hacerme libre. Y que a medida que iba cantando ese canto, el Espíritu Santo me llenó, me tomó y yo comencé a llorar y a gritar, yo no sé ni qué tanto, pero el Señor me decía, es necesario que pases por este proceso. Y yo no entendía el por qué. Porque aquello que el enemigo tiró para muerte, Dios lo usó para bendición. Dice la palabra, todo obra para bien. Dice, todo obra para bien ¿para qué? Para los hijos de Dios, todo obra para bien, para los que creen en Dios, todo obra para bien. Mi hermano, sea el cual sea el proceso que tú estés pasando, va a ser para bien, no va a ser de muerte, porque todo obra para bien, todo tiene un propósito y una razón de ser. Mira lo que dice, creo que Juan 11:40. Que dice Juan 11:40. Yo recuerdo que esta palabra, todo el tiempo que yo estuve en El Paso, mira, durante todo ese proceso que nosotros pasamos en El Paso, esta palabra yo la hice mía y me aferré tanto a esta palabra. Y recuerdo que yo la traía una tras otra vez, y cada vez que estábamos pasando y pasábamos más cosas, yo solamente, el Señor me traía esta palabra y la hice mía y me la aprendí de memoria, porque el Señor me la repetía una y otra vez y no se cansaba de repetírmela. Juan 11:40. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi hermano, solamente tienes que creer y verás la gloria de Dios. Fortalécete en la fe, afírmate en la fe. Aviva tu fe, activa tu fe, porque si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Es necesario, mi hermano, pasar por ese proceso, pero tú, ¿a quién le crees? Te voy a decir lo mismo que te digo siempre. Yo recuerdo que esta palabra el Señor me la daba para mi esposo porque estaba pasando por, hemos estado pasando por tantas pruebas y problemas de salud. Y yo recuerdo que él, con sus problemas de espalda, con sus problemas de su columna, con sus problemas de sus rodillas, y mi esposo, citas y citas y citas y médico, y créame que eso ya me tenía y me tiene cansada. Y yo le decía, hasta que un día yo le dije, ya basta. El Señor te dice, ¿a quién les cree? Y te digo lo mismo, ¿tú a quién le crees? Y le dijo el Señor a mi esposo y me dijo, dale esta palabra, dile que a quién le está creyendo. Si le está creyendo a ese Cristo de madera que tienen crucificado en las iglesias, que cuelgan en muchas iglesias, a ese Cristo que está crucificado ahí en la pared, si le está creyendo a ese, porque nosotros le creemos a un Dios vivo, a un Dios que vino a este mundo y se hizo hombre. ¿Para qué? Dice que dejó todo su reino, toda su gloria, dejó toda su majestad y vino a hacerse hombre. Dice que vino, fue crucificado, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo creo en un Dios vivo, no en un Dios muerto, porque el que tiene crucificado en una cruz cree que Jesucristo no se ha bajado de esa cruz. Sigue creyendo que Jesucristo está crucificado y está clavado en esa cruz, pero yo creo en un Cristo que se bajó de esa cruz, se fue, murió, fue resucitado y hoy está sentado a la diestra del Padre. Un Dios vivo que vive y reina por los siglos de los siglos. Un Dios que está sentado allá con el Padre. Dice que está intercediendo por nosotros. A ese le creo, al Dios de los imposibles, a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios de poder, a un Dios de gloria, aquel que llama lo que no es como que es. A ese yo le creo. ¿A quién le crees, mi hermano? En esta hora yo te digo, ¿tú a quién le crees? ¿A quién le crees, mi hermano? Mira, deja de hablar palabras de maldición. Deja de hablar palabras de maldición. Muchas veces, mi hermano, también estamos pasando todo lo que estamos pasando, porque dice la palabra. Mira lo que dice Proverbios 18.
Proverbios 18, dice Proverbios 18, el 20 y el 21, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que ama comerá de su fruto. Dice, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Dice, se saciará del producto de sus labios. Mira, dice la palabra, llama lo que no es como que es, llama lo que no es como que es, aunque esté viendo lo contrario, aunque esté viendo muerte, aunque esté viendo destrucción, aunque todo se vea gris, aunque todo se vea oscuro, sigue creyendo. Sé que no es fácil, pero no es imposible. Tienes que agarrarte duro de las manos del Señor y no soltarte. Tienes que afirmarte, tienes que fortalecerte en el Señor, porque si te agarras duro de las manos del Señor y no te sueltas, la victoria es tuya, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice su palabra en Joel, diga el débil fuerte soy, y dile yo soy fuerte en Cristo Jesús. Yo soy fuerte en Cristo Jesús. Agárrate de la mano del Señor, comienza a declarar vida, cancela toda palabra de muerte, toda palabra de maldición que haya salido de tu boca. Mira, si yo hubiera aceptado la palabra de muerte del enemigo, si yo me hubiera aferrado y yo hubiera escuchado lo que el enemigo dijo por medio de aquellos médicos, yo hoy no estuviera celebrando el 3er año de vida de Noemí Abigail, pero yo sé a quién le creí, y yo le he creído a un Dios grande, a un Dios maravilloso, que yo le digo, Señor, aunque el mundo se me venga encima, aunque se levante quien se levante contra mí, yo seguiré creyendo en ti, yo seguiré creyendo en ti, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo y eso el Señor nunca te abandonará. El Señor siempre estará, aunque así te dé la espalda a tu familia, aunque así te dé la espalda a tus hijos, aunque así te dé la espalda a tu esposo, tu esposa, aunque así te dé la espalda el mundo entero. Con todo y esto, Jehová nunca te abandonará. Él sigue estando en el mismo lugar con sus brazos abiertos, en el lugar donde tú lo dejaste, en el lugar donde tú lo dejaste. Si dice que somos hijos de Dios, ¿cómo no estamos pidiendo ni estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios? Estamos como mendigos. Y yo te voy a dar una palabra, voy a traer esa palabra porque el Señor me daba una palabra, que nosotros seguimos viéndonos como mendigos. No queremos soltar la capa y dejar de ser mendigos. No queremos vernos como Él nos ve, como la niña de sus ojos. Dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero dice la palabra, pedid y no se nos da. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Mire, si la palabra también dice que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando, y siempre estamos cuestionando hasta el silencio del Señor. Siempre caemos en la duda, en la incredulidad y decimos, es que tú no me escuchas, es que tú no me escuchas, es que tú no me hablas, ¿por qué no me contestas? Calla, sigue creyendo en el Señor. ¿Tú a quién le estás creyendo? Entonces, ¿qué Dios estás viviendo? ¿Qué Dios estamos predicando? ¿A qué Dios le estamos creyendo? ¿Cómo podemos ir y predicar y no estamos viviendo lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos ir a una iglesia y sentarnos en una iglesia y que el vecino o tu familia crea que eres cristiano, pero no estás viviendo lo que estás aparentando? Estás viviendo de apariencia, pero estás lejos de creer y confiar en el Señor y de vivir realmente como lo que eres, un hijo de Dios. ¿A qué Dios le estás creyendo? Levántate. Es hora de que te levantes. Dice, levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Que levántate de entre los muertos para que te alumbre la luz de Cristo. Levántate, despiértate. Mire, dígale como decía Débora en aquel canto. Despierta, Débora, despierta. Es necesario que despiertes. Guerrera, levántate, despiértate. Guerrero, despiértate, levántate. Toma posesión de todo lo que se ha dado, ese poder, esa autoridad. Se nos ha delegado poder, autoridad, se nos ha dado poder y autoridad y no la estamos usando. Levántate tú que duermes. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? Dice la palabra que Dios
es un Dios infinito. Nosotros no tenemos un Dios, mi hermano chiquito. No tenemos un Dios que tiene límite o frontera. El Dios de nosotros es un Dios infinito, un Dios de poder, de grandeza, de maravillas. Mi hermano, si nosotros aún comenzamos a contar las estrellas del cielo, no terminamos de contarlas ni sabemos. Y Él las conoce por nombre, Él sabe todo lo que Él creó. Él es un Dios grande y majestuoso y nosotros estamos limitando al Dios que le servimos, al Dios que le creemos. ¿A qué Dios le estás creyendo? ¿Tú a quién le crees? Levántate, ya es hora, mi hermano. Levántate, ya es hora, ya es hora, ya es hora. No te sigas atando con tu boca, no te sigas atando. Dice la palabra, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Llama lo que no es como que es. Dice la palabra que por fe, dice que todo esto se le fue contado por justicia a Abraham. Y la fe de Abraham, eso es algo que nosotros tenemos que tomar de la palabra y ver esos ejemplos. Cómo le fue contada, la fe de este hombre le fue contada por justicia. No se debilitó en la fe, dice, aún viendo ya su cuerpo muerto y la esterilidad de su mujer. Tampoco fue incrédulo a la promesa de Dios, sino que siguió creyendo y dándole gloria a Dios en todo momento. Dice la palabra que en todo tiempo tenemos que adorar, alabar el nombre del Señor. Mira, porque en lo bueno sí estás adorando y en lo malo no, como dijo Job, y te lo he estado diciendo la última semana, y esto es algo que el Señor también me ha estado dando, porque créame, esta palabra primeramente es para mí, esta palabra es para mí, el Señor me traía memoria. ¿Tú a quién le crees? ¿A quién le crees? Porque créame, diario hay prueba, diario viene la tribulación, diario estamos pasando por todo, hermano, por todo estamos pasando. ¿A quién le crees? Eso me decía el Señor, ¿a quién le crees? Porque yo me he estado quejando de mi salud. Me he estado quejando que he estado, pues, tengo la misma edad que tiene la Noemí Abigail de haber nacido. Es la edad es el tiempo que yo tengo con algo que yo he estado pasando. Y mire, para la honra y gloria de Cristo Jesús, me han hecho exámenes de todo y no me hallan nada. Salgo bien, me hicieron ultrasonidos, me hicieron de todo y me llama y me dice, estoy bien. Y yo todavía ayer, yo le decía, Señor, pero si yo estoy bien y todo está bien, entonces ¿por qué yo sigo con el mismo problema? Me siento frustrada porque no veo, háblame, muéstrame. Y es lo que me decía el Señor, ¿y tú a quién le crees? Yo sé que todo esto solamente va a servir para que el Señor se glorifique y para testificar de su grandeza, de su maravilla. Seguiremos glorificando y testificando el nombre del Señor, dándole la gloria a Dios, porque solo Él la merece. Él no comparte su gloria con nadie, mi hermano. Mira, sigue creyendo en el Señor, sigue creyendo en el Señor. Y el Señor también me traía a memoria esto, que yo recuerdo que una vez yo la compartí. Ay, perdón, disculpen que ando un poco fatal de la alergia, que ando con bien mocosa de la alergia. Y yo recuerdo que el Señor me daba esto y yo lo compartí un día en la iglesia. Ay, perdón. Y es sobre, yo creo que todos hemos oído ese canto, un canto que dice, he decidido seguir a Cristo. Te voy a leer rapidito esta historia. Dice que era una familia en una pequeña aldea de India que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó, dice, a la gente tanto que llevaron a la familia a la plaza y el jefe de la aldea les dijo que si él y su familia se retractaban de su fe, el jefe de la aldea le dijo que si él y su familia, no se retractaban de su fe, todos morirían. El hombre en ese momento no supo qué hacer o decir, y lo único que se le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando él aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Y decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice, lamentablemente sus hijos fueron asesinados, le dieron otra oportunidad y esta vez era la vida de su esposa. Era la vida de su esposa la que estaba en juego y él siguió cantando. Dice que aún cuando le dicen, primero cuando le dijeron que negara su fe y renegara del Dios al que él estaba creyendo, dice que él comenzó a decir, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
y mataron a sus hijos. Cuando le dicen te vamos a dar una segunda oportunidad y esta vez es por la vida de tu esposa, él no dijo nada, él solo siguió cantando la canción que él mismo compuso. Mire, y dice que él decía... Dice que él siguió cantando, aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Después de la trágica muerte de su esposa, le dieron una última oportunidad, pero esta vez era para salvar su propia vida. Mas él siguió cantando, la cruz delante de mí, dice, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante de mí, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Y a pesar de que ese hombre y su familia murió ese día, se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que empezó a crecer con el tiempo. Finalmente el jefe reunió a toda la aldea en la misma plaza y finalmente él renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su propia vida. ¿Tú a qué Dios le estás creyendo? Tú sabes cómo vemos en las noticias cuánta gente muere día a día, cuánta gente está viviendo en persecución y mueren por amor a Cristo. Y dicen lo mismo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque todos me dejen, aunque todos me abandonen, yo decido seguir a Cristo. La cruz va delante de mí y el mundo quedó atrás. Y esta es la fe y la convicción que necesitamos tener día a día, ser como este hombre, porque esta es una verdadera historia. Si no conocías la historia de esa canción, es la historia real de ese canto, de que ese hombre escribió ese canto el día que él aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Mas sin embargo, ese mismo canto él lo iba a cantar el día de la muerte de él, de sus hijos y de su esposa. Y nosotros, ¿a qué Dios estamos creyendo? Estamos poniendo a nuestros hijos, estamos poniendo a nuestro esposo, estamos poniendo a nuestra familia, estamos poniendo nuestro trabajo, estamos poniendo todo en el lugar del Señor y lo estamos poniendo antes que a Dios. Y la palabra dice, mi hermano, que todo eso es idolatría y que nada de eso es agradable a los ojos de Dios, porque el único que tiene que tener el primer lugar y la pleitesía en tu vida es Dios. Y si estás pasando por esto y si es porque estás poniendo en el lugar de Dios lo que no debes, créame que Dios va a permitir que quites todo lo que te va a quitar todo lo que no le agrada y para llamar tu atención y para que tenga un orden, para que tengas un orden. Recapacita, mi hermano, recapacita. Haz las cosas bien. ¿Tú a qué Dios le estás creyendo? Este hombre, a pesar de que mataron a su familia, mataron a sus hijos en sus propios ojos, a pesar de que él sabía que él mismo iba a morir, siguió creyendo en Dios. Su fe no decayó, aún viendo la muerte. Gracias a la muerte de este hombre, no solamente se salvó, ¿verdad? Pero gracias a la muerte de este hombre, tanto el jefe de esa aldea, porque era una tribu, dice que el evangelio se extendió por toda esa región porque creyeron a un Dios de verdad y vieron que por el sacrificio de una familia se convirtió toda una región. ¿A qué Dios le estás creyendo? Muchas veces las pruebas nuestras en comparación de otros, mi hermano, no son nada. Tú y yo estamos en la gloria, como dicen, y tenemos el privilegio que todavía podemos predicar a Cristo, podemos buscar de Cristo y no nos están persiguiendo, no nos quieren matar. El que nos quiere matar es el enemigo, ese nunca nos va a dejar de perseguir, pero estamos hablando de persecución física, de tanta gente que diario son, mi hermano, son torturados. Tú sabes lo que pasa, tanta gente que es torturada, tanta gente que está pasando persecución, que no pueden predicar libremente a Cristo. Nosotros tenemos el privilegio. Tienes el privilegio de ahorita arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y si no, de reconciliarte con Él. Y más sin embargo no lo haces, sigues endureciendo tu corazón. Mi hermano, ¿a qué Dios le estás creyendo? Dios no te dijo que el llegar a los pies del Señor iba a ser color de rosa. No te prometió un camino de rosa. No te prometió que todo iba a ser lindo, que todo iba a ser maravilloso. Pero te dijo,
En el mundo tendréis aflicciones, pero estate tranquilo porque yo ya he vencido al mundo. Mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Lee la palabra, aférrate a sus promesas. Que aunque así se levante el mundo entero contra ti, sigue creyendo. Que aunque no veas las cosas, sigue creyendo. ¿Por qué crees que mucha gente prefiere no servirle al Señor? ¿Por qué crees que mucha gente prefiere estar en el mundo? Porque no quieren pagar el precio. Porque no quieren dejar principalmente que su carne. No quieren morir a su carne. No quieren vivir, dejar morir a esta carne, morir al hombre viejo, al hombre pecaminoso. No quieren salir de la inmundicia del pecado en el que están viviendo. En esta hora yo te invito, mi hermano, sigue creyendo. ¿Tú a quién crees? Hazte esa pregunta. ¿Tú a quién crees? ¿A qué Dios le estás sirviendo? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En qué Dios estás confiando? Sigue creyendo, mi hermano. Sigue creyendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo... Espérame, es Hebreo 11, para decírtelo exactamente. Porque a mí me gusta eso y es cierto. Dice la fe. Dice Hebreo 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es fe. Porque es lo que tú no ves, pero tienes la certeza, la convicción de que así va a ser. Tenemos que ser, mire, así como Abraham. Dice que Él es el Padre de todos nosotros. Somos coherederos, dice, de la promesa de Abraham. Así que tenemos que creer en esa palabra, y tenemos que tratar de imitar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Ser como estos hombres de fe, que aunque no lo vieron, creyeron, murieron, sus ojos no lo vieron, pero creyeron y les fue contado, dice, por justicia. Así que mi hermano, sigue creyendo en el Señor. Recuerda que el Dios que tú sirves es un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios de maravilla. No limites al Señor. Limitaciones tenemos nosotros porque somos seres humanos, mi hermano. Pero mi Dios no tiene límite. No tiene límites, no tiene barreras, no tiene fin. No tiene fin. Sabemos dónde empieza su grandeza, su majestad, su señorío, pero no dónde termina. Porque podemos ver lo que Dios hace, pero no sabemos qué más hay. Por eso la palabra dice en Isaías, mayor son mis pensamientos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. Así que fortalécete en la fe. Afírmate en la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo sea en tu vida, en tu corazón, que el Señor ministre la paz de Cristo en tu corazón, que el gozo del Señor sea tu fortaleza, que esta palabra sea de bendición, de edificación para tu vida, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que guarde tu entrada, tu salida, que te lleve siempre de su mano, que te lleve siempre de su mano y que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y de los tuyos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, mi hermano. Shalom.